Buenas tardes a todos. Les damos las gracias por su asistencia y la más cordial bienvenida. En esta ocasión, Panorama Acuícola se complace en presentarles el diálogo con José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador. Queremos extender un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores, YOSA, Ecotechnology Solutions y Constamar. Esto no hubiera sido posible sin su participación. Y ahora, para dar inicio a nuestro evento, cedo la palabra a Salvador Mesa, director y editor general de Panorama Acuícola y Aquaculture Magazine. Hola, gracias Claudia. Bien, a nombre de Panorama Acuícola les damos a todos la bienvenida. Esperamos que este diálogo sea de satisfacción, de responder algunas dudas y preguntas que ustedes tengan. Vamos a dar algunas indicaciones para que realicen preguntas al invitado esta vez. Si se fijan en el icono inferior, en la parte inferior de esta pantalla de Q, de preguntas y respuestas, una Q y una A, ahí pueden hacer sus preguntas. No las hagan en el chat porque no las va a poder leer el invitado. Realícenlas en el icono de preguntas y respuestas. Ahí al final vamos a dar un espacio para que el invitado lea algunas preguntas y les dé respuestas en el tiempo que nos quede. Bueno, sin más preámbulos, invitamos a José Antonio, si está por ahí ya, que entre en sesión para... A ver si viene por acá. Pues Antonio, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Muy agradecidos que estés con nosotros, que hayas dedicado un poco de tiempo a estar con nosotros en este diálogo. Te damos la bienvenida. Tenemos una audiencia muy diversa en toda Latinoamérica. Mucha gente de Ecuador, mucha gente de México. Tenemos personas de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, de Perú. Una buena expectativa. Hace un momento comenté que las preguntas, vamos a cerrar el diálogo y al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas y las personas van a escribir sus preguntas en el icono, en el lugar de las preguntas y respuestas que está en el icono inferior de esta pantalla y al final te vamos a dar un espacio para que tú mismo puedas leer y escoger las preguntas que vayas a dar respuesta. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás ahora? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy en este diálogo. Yo espero realmente que sea un diálogo. Son momentos bastante complejos, momentos que han demandado de los diferentes sectores empresariales y la acuicultura no es diferente a ellos. Ajustes, en algunos casos contracciones, en otros casos reinventarse siquiera, incluso en la manera como estamos manejando nuestros negocios para continuar a flote. En un contexto en el que muchos negocios han sufrido bastante, están bastante golpeados, y lo más duro de esto es que no se trata de un fenómeno puntual. Una pandemia, dependiendo del tiempo de duración, puede llegar a afectar nuestros negocios 2, 3, 4 años, no lo sabemos. Es como vivir un terremoto todos los días, ¿no? Uno no se termina de recuperar y sigue teniendo una segunda mala noticia o un nuevo reto que afrontar, así que gracias por este espacio. Creo que era importante poder conversar con ustedes y tratar de resolver algunas de las dudas, porque hay muchas preguntas también sobre cómo afecta esto a nuestros negocios, qué esperar hasta el cierre del año o qué esperar el próximo año, habrá o no recuperación, y estos son los espacios que han quedado como lección para podernos acercar ahora que no podemos tener estos, digamos, que eventos y reuniones físicas. Claro, bueno, mira, lo interesante ahorita para empezar, que nos llama la atención y que tenemos interés de que nos platicaras, es cómo organizar en estos momentos que hablas de difíciles y de negocios cruzando una situación complicada, cómo organizar una feria virtual de una feria que se organizaba hace apenas un año y años anteriores de manera presencial con mucho éxito, con mucho interés y que va creciendo y que va cogiendo lugar ahí en Machala, en El Oro. ¿Cómo organizar una feria virtual? Platícanos un poco de esa experiencia. ¿A quién fue más difícil convencer? Bueno, siéndote sincero, la persona más difícil de convencer fui yo.
Yo en mi experiencia profesional tengo 20 años participando en eventos feriales. Fui durante mucho tiempo director de ferias y misiones en lo que vendría a ser ProMéxico, ¿no? El organismo en Ecuador se llamaba en ese entonces Corpey. Digamos que esa fue mi cuna profesional. Visité muchas ferias a lo largo del tiempo y en ese entonces, estamos hablando de principios del año 2000, el boom del internet todavía estaba, digamos, en sus primeras etapas. Entonces ya se hablaba que la posibilidad de tener una videoconferencia uno a uno, ¿no? No se hablaba de lo que tenemos ahora, casi 100 personas conectadas simultáneamente, y se planteaba como una amenaza a los eventos feriales. Y quienes defendíamos las ferias comerciales, digamos que siempre resaltábamos la necesidad de tener este contacto persona a persona, que no era lo mismo aún cuando uno podía enviar un mail o podía enviar un correo electrónico, ni siquiera existían estos aparatos en ese entonces. En el año 2000 los teléfonos inteligentes todavía no eran, digamos, que un artefacto que se utilizaba masivamente. Siempre defendíamos la cercanía que requería un evento ferial y esa cercanía justamente era la que facilitaba la concreción de negocios o en algunos casos simplemente visitar a aquel cliente al que uno le quiere hacer una pasada y decirle, mira, cómo van las cosas, cómo la ves el próximo año, qué más podemos ofrecerte para atenderte mejor, etcétera, etcétera. Cuando se dan los brotes de COVID y empezamos con este problema de pandemia y las medidas de restricción que son muy necesarias porque es la única forma de cuidarnos, ¿no? El equipo de Aquaexpo ya presentó unas preocupaciones porque teníamos el evento de Manabí. Hay que recordarle a quienes nos acompañan que nosotros organizamos 4 Aquaexpos. Son 3 Aquaexpos de carácter nacional y el Aquaexpo de Guayaquil del mes de octubre, que es el evento de carácter regional, con alcance mundial y demás. Pero estábamos justo muy cerca de celebrar el evento en Manabí. Y lo que hicimos en ese entonces, nuestra primera reacción fue mover la fecha al mes de mayo, pensando en que, como había sucedido con otros países, pues las medidas de restricción durarían un par de semanas, y que luego a partir de las siguientes semanas iría bajando su intensidad y que poco a poco iríamos teniendo inclusive los permisos para celebrar un evento. En el caso de Manabí son 300 miembros del sector camaronero en una sala de conferencias más 60 stands comerciales. Sin embargo, eso no se dio. Y cuando movimos la fecha de Machala y tuvimos que cancelar el de Manabí, veíamos con preocupación cómo en el resto del mundo las medidas de distanciamiento no se estaban levantando y por el contrario, algunas se mantenían, especialmente las restricciones de los eventos a puerta cerrada con un número importante de personas. El fútbol, es más, todavía no regresa en su formato original. Entonces empezamos a explorar alternativas. Y ya les digo, yo fui el primero, realmente una de las primeras personas que decían, miren, los eventos virtuales a mí no me traen, yo creo solamente en el contacto personal. Pero empezamos a revisar, digamos que otras herramientas, vimos varias plataformas que facilitaban estos encuentros, ¿no? Lo primero era que sin duda el Congreso podía hacerse bajo este formato. Hoy estamos todos muy acostumbrados, yo tengo reuniones todos los días bajo este mismo formato, ya no viajo a Quito como debería hacerlo, como lo hacía antes, y hemos tenido una serie de eventos como Cámara. Organizamos un par de sesiones online en materia económica, en temas de mercado, y tuvimos una gran acogida, 450, 500 personas promedio en ambos eventos, y ahí nos dimos cuenta que era posible organizar el Congreso y pensar en una plataforma virtual para las empresas patrocinadoras. Hoy, como resultado, tenemos el Aquaexpo El Oro, que es la primera edición de lo que serán 2 eventos, porque vamos a tener el Aquaexpo en Guayaquil en el mes de octubre, en una versión online, y estamos a espera incluso de los permisos del COE cantonal, que es la organización que determina digamos, que las medidas de distanciamiento en la ciudad de Guayaquil, para ver la posibilidad de hacer un evento híbrido inclusive en la parte de Congreso. Pero en lo que corresponde al Oro, ya tenemos un evento con 200 personas inscritas al día de hoy para los ciclos de conferencias, y los 16 stands comerciales de la feria virtual ya están vendidos al 100%, tenemos una mini feria, por decirle así, donde las empresas pueden en estos espacios virtuales exponer catálogos electrónicos donde con un clic uno puede ver videos cortos, imágenes interactivas, puede a través de un clic abrir el Zoom y tener una reunión inmediata, automática con quien atiende en el stand, o hacer clic también en ese stand y poder acceder a través del WhatsApp y enviar un mensaje rápido a quienes forman parte de esa empresa. Entonces, un proceso de aprendizaje que decidimos apostarle y hoy con mucha satisfacción podemos decir que ha habido una muy importante respuesta, siempre esperando volvernos a encontrar físicamente, porque como les digo, yo sigo confiando en que esa es la mejor forma, pero hoy en día tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos, pues definitivamente no podemos sobrevivir hasta el siguiente Aquaexpo, que esperemos se haga Dios mediante en octubre del próximo año en Guayaquil. Claro, ¿y cómo viste la reacción de los
patrocinadores, de los expositores, ¿cómo reaccionaron ellos ante la presentación de la idea vanguardista de hacerlo así, de esa manera? Tuvimos dos reacciones principales, ¿no? La primera, de gente que estaba muy interesada en poder generar algún tipo de actividad de promoción para sus productos. Hay que recordar que Aquaexpo cubre toda la gama del clúster de Camarón, es decir, empresas que ofrecen insumos, servicios, tecnología, fábricas de alimento, empresas que venden alimentadores automáticos, otros insumos para laboratorios, fincas de engorde y demás, y que no habían tenido la oportunidad de poder promover sus productos a través de una plataforma masiva como lo eran los Aquaexpo, ¿no? Solamente celebramos uno en el mes de enero, cancelamos el del mes de abril, y este, que era el del mes de julio, tuvimos que moverlo a agosto con un formato virtual. Y nos dijeron inmediatamente, mira, yo necesitaba hacer algo con mi público, gracias por poderlo organizar, porque me voy a sumar como el resto de marcas. Hay que recordar que el éxito de Aquaexpo es que es la suma de un montón de marcas que atienden al sector bajo un solo techo. Entonces aprovechamos eso, lo primero que era ese posicionamiento. Y tuvimos otras que nos dijeron que sí, más bien aliviadas, porque sus protocolos internacionales, son multinacionales, les establecieron que durante el año 2020 no podrán participar de eventos masivos. Entonces, ante esa imposibilidad, encontraron en Aquaexpo la oportunidad de seguir organizándose para tener este tipo de actividades de promoción, dado que son protocolos internacionales que deben seguir, y posiblemente en 2021 volverán a tener autorización para traer a sus equipos en eventos de este tipo de magnitud. O sea, en realidad encontraste una respuesta positiva de la mayoría de las empresas. Sí, sin duda, porque lo que queríamos era poder probar el mínimo producto viable, como se le llama en marketing, para prepararnos a lo que va a ser Aquaexpo Guayaquil, que va a ser un evento mucho más grande y demás. Digamos que este era el experimento y tuvimos una muy buena acogida. A ver, los eventos virtuales seguirán operando en la medida en que no podamos tener el acercamiento cara a cara. Pero yo no descarto que ese tipo de eventos en algunas industrias todavía permanezcan, especialmente porque no solo que las medidas de restricción poco a poco las iremos que abandonando ya para empezar a tener reuniones mucho más grandes, pero las medidas de restricción relacionadas a los viajes también van a durar. Entonces, cuando tenemos expositores de la India o conferencistas en China que no pueden viajar al Ecuador, siempre la alternativa virtual va a ser, habrá que aprovecharla. Yo no creo que se irá del todo en muy corto plazo, por el contrario, nos acostumbraremos mucho más a la presencia virtual de un conferencista en una sala con 800 personas sentadas físicamente, pero observando una pantalla. Entonces, esa tecnología va a venir de la mano de las plataformas como Zoom, que hoy en día mis hijas reciben clases todos los días a través de ellas, así que yo creo que son plataformas que han llegado para quedarse. Claro, o hacer una extensión de los eventos presenciales a través de estas herramientas y abarcar un espacio mucho más grande, ¿no? Aquí con lo que nosotros nos hemos topado ha sido con la selección de la plataforma y la empresa de proveeduría para hacer este tipo de eventos. Hubo una evolución de muchas empresas configurando plataformas para organizar estos eventos, y ahí es donde en el caso de nosotros hemos tenido algunos no problemas, sino detalles para seleccionar. No sé ustedes cómo resolvieron eso, si inmediatamente encontraron algún proveedor o alguna plataforma ideal para hacerlo, porque ha crecido la oferta de este tipo de servicios en línea, ¿no? Sí, en el caso de Ecuador teníamos dos ofertantes realmente, uno que manejaba todo muy 2D, entonces era un poco un plano tipo un monopolio donde uno iba avanzando en los stands, y esta plataforma que escogimos, que es una plataforma a 3D, ¿no? Que permite a través de un avatar visitar la feria, prácticamente como cuando uno está físicamente en un centro de convenciones. Yo veo a mis hijas jugar ciertos juegos online que, digamos, que se manejan bajo estas plataformas 3D que movilizan un avatar dentro de un espacio físico. Pero lo interesante era el número de interacciones posibles con quienes están del otro lado, es decir, con quienes están en los stands. Cuando yo soy visitante, yo puedo hacer clic al avatar de quien está atendiendo el stand y automáticamente enviarle a su WhatsApp un mensaje, porque la plataforma se amarra directamente a las otras plataformas con las que yo opero en el mundo real. Lo mismo con la plataforma Zoom. Yo puedo hacer un clic, concertar una cita, y automáticamente se abre un icono de Zoom que me permite hacer la llamada e invitar a la persona que está del otro lado del stand a tener una reunión inmediatamente cara a cara. Porque la feria como tal, digamos que no vende, sino lo que vende al final es este contacto que tenemos, por ejemplo, tú y yo, y que estamos intercambiando en tiempo real, conversando y demás. Entonces,
¿Facilita qué? En la misma feria se va a propiciar y al final se va a dar, ¿no? Tarde o temprano, entre una comunicación como lo estamos haciendo exactamente. Exactamente, o sea, al final es un espacio que te permite acceder a esa interacción que tú buscas, y el motivo es esta feria virtual en la que entramos y que tú puedes ver varias marcas exponiendo, así que asemeja mucho a eso que es la experiencia, que es la que extrañamos, el poder tener un encuentro casual con mi proveedor de alimento balanceado y poder empezar a hablar sobre el precio del costo del alimento, bueno, qué vas a hacer, cómo me vas a cambiar la fórmula, darme un poco más de crédito, los temas que hablaríamos normalmente si nos encontráramos en una. Claro, a los posibles asistentes que nos están viendo y escuchando ahora, ¿qué les ofreces? ¿Qué experiencia se van a llevar de asistir a esta feria virtual? Bueno, pues la experiencia que tienen en el Aquaexpo, que tienen un número de participantes con una diversa oferta de productos y servicios para el sector acuicultor. Si bien es cierto, es una feria reducida, más o menos los patrocinadores del Congreso son quienes están ahí en la feria, pero siempre es interesante poder conversar con empresas del calibre de Skretting y conocer, bueno, cómo están adaptando sus fórmulas a una demanda de alimento con un patrón nutricional distinto ante una economía camaronera que no está para, digamos, que ofertar o para utilizar el alimento top o el alimento premium, porque todos estamos, digamos, que en un esquema de sobrevivencia mientras la situación de precios y el mercado mejora, porque hay tecnología. En el caso de Ecuador, por ejemplo, una de las empresas va a presentar tecnología para transferencia, digamos que Ecuador es un país que no la utiliza mucho como posiblemente en otros ya se ha visto. Se está utilizando la transferencia para mejorar los índices de productividad de las fincas camaroneras aquí en el caso del Ecuador, y hay una empresa que va a presentar tecnología para una transferencia que permita no sacrificar la calidad del producto mientras se realiza este proceso. Entonces, son normalmente aquellas novedades que ustedes verían en la feria, las que van a ver en una feria virtual, evidentemente con la metodología de el uso de las herramientas virtuales, los videos 3D, que permitan por lo menos asemejar a esa experiencia uno a uno que se tiene cuando uno toma el avión, viene a Guayaquil o se va a Machala y se pone frente a un stand y puede palpar las cosas. Platícanos un poco del programa de conferencias. Como es una feria virtual, pues no podemos esperar que las personas van a estar ahí 8 horas o 6 horas viendo conferencias continuamente y en 2 días, ¿no? ¿Cómo lo van a organizar y qué ponentes o qué temas crees que sea más importante o más relevantes que valga la pena comentar para la gente que nos escucha, que sepan qué va a haber ahí? Bueno, lo primero es que, a ver, el reto era definitivamente cómo le decimos a la gente que vamos a tener una sesión de Zoom, un congreso virtual, a lo largo del día, cuando normalmente los eventos Zoom son al final del día o en la mañana, 2 horas. Evidentemente la gente tiene cosas que hacer y no se está congregando en un centro de convenciones durante 8 horas para estar en una conferencia o salir a la feria, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que se definió es que el programa del evento tiene 2 horas y media, 3 horas en la mañana, ¿no?, como máximo, ¿no?, con 2 paneles, y luego el panel de la tarde, que empieza a 5 y media de la tarde, de tal manera que uno realmente se pueda conectar muy temprano, desde las 8 a las 10 y media, desconectarse del evento, poder visitar la feria, de repente un par de horas, 1 hora en la mañana, y todavía le quedaría disponible hasta las 5 de la tarde, que tiene que volver a conectarse a su sesión de Zoom para el panel de la tarde. Esto se repite durante 2 días, de tal manera que tenemos paneles muy temprano, visita a la feria durante la mañana. Eso, como la visita a la feria no requiere de registro, no requiere de pago, entonces está abierta al público en general de la industria que quiera visitarla, si el congreso, ¿no? De tal manera que le damos a la gente tiempo suficiente para poderse ocupar de sus actividades diarias, pero también horarios definidos para que visiten el congreso, así que pueden intercambiar, porque sabíamos que no los podíamos conectar durante 10 horas a una pantalla viendo conferencias seguidas, por eso se limitó el horario. Lo segundo son las temáticas. No podíamos, a diferencia de otras ocasiones, aprovechar los días completos para tratar temas relacionados a manejo de enfermedades o asuntos muy puntuales de carácter técnico, porque hoy realmente lo que le preocupa a quien está en esta industria es, número 1, ¿qué va a suceder con el mercado? Y necesitamos un panel muy
poderoso en el sentido del número de conferencistas con visiones distintas, visiones desde el Asia, visiones desde los Estados Unidos, la visión del mercado europeo, la visión desde el importador, la visión desde el exportador, etcétera, etcétera, para realmente tener un panel que atraiga a la mayor cantidad de gente, que hoy lo que más les interesa es saber qué va a pasar. El mercado se ha colapsado, el mercado está caído, ¿qué podemos esperar de aquí a cierre del año? Entonces, ese es uno de los paneles. Y evidentemente la otra situación que le preocupa mucho a la gente es cómo manejo mis costos para poderme sostener en un contexto en el que el precio de camarón ha sufrido mucho por una oferta creciente con una demanda decreciente motivada principalmente por el COVID. Hay otras charlas relacionadas más a nuevas tecnologías y demás, ¿no? Pero evidentemente había que crear un gancho. Y estos ganchos son, por un lado, el manejo de costos, la eficiencia del manejo del negocio, y por otro lado, qué sucede con el mercado. Entonces, en la combinación de temas y horarios, es que hemos creado este programa virtual que no se va a interponer con las obligaciones que todos tenemos a lo largo del día, pero si nos organizamos bien, le podemos dedicar las 2 horas en la mañana, 3 horas en la mañana, y las 2 horas muy al final del día, 6 de la tarde, porque hay que recordar otra cosa. Tenemos conferencistas de la India, conferencistas que se encuentran en Europa, en otros países del Asia, en Estados Unidos. Entonces, el uso horario es como organizar un mundial. Había que organizar los horarios de tal manera que a nadie le fuera incómodo levantarse a las 3 de la madrugada a tener que conectarse a la Aquaexpo. Entonces, por eso las sesiones son muy temprano en la mañana y ya muy tarde finalizando el día, para que todos los usos horarios no tuvieran inconveniente poderse conectar. Pues muy bien, la verdad que yo los felicito, es una buena apuesta, es un buen riesgo, es un reto que están tomando que creo que va a beneficiar a la industria acuícola en general en América Latina. Y bueno, es loable y creo que están bien organizados, creo que va a ser todo un éxito. Yo les deseo el mejor de los éxitos, esperando que la experiencia sirva para apuntalar y organizar Aquaexpo en Guayaquil con una envergadura mucho más grande, con más participación de empresas y de asistentes. Y yo pienso que va a estar muy interesante. Y hago una invitación a toda la audiencia, gente que nos escuche y nos ve, que asistan. Es algo a lo que nos tenemos que adaptar y tenemos que cooperar todos, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Bueno, entrando un poco ya en el tema, ahorita ya que platicábamos de la situación de los precios y la situación de Ecuador, nosotros fuera de Ecuador, pues Ecuador es un indicador para los que estamos fuera de Ecuador, que de los demás países que producimos camarón en América Latina, pues Ecuador es un indicador de precios y de volúmenes de producción y tenemos que estar muy pendientes porque de una u otra manera nos afecta o nos beneficia cualquier situación que pase, ¿no? O sea, estamos sujetos al volumen y a la producción de Ecuador. Observamos de fuera los problemas con China, una situación circunstancial ahí que se presentó, que se vio afectar las exportaciones. Cuéntanos un poco desde la perspectiva de la Cámara, cómo se vio este proceso de la detención de unos contenedores ahí en China de exportación de camarón y la prohibición o el cierre de la frontera temporal de las exportaciones o importaciones ecuatorianas de camarón de Ecuador a China. Muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, el asunto del COVID es, como yo lo decía al principio, es tan cambiante, ha generado expectativas, ha generado temores, ha generado reacciones, algunas sustentadas en la técnica, otras sustentadas más en el temor, por lo mortal que puede llegar a ser. Nosotros en Guayaquil vivimos momentos muy duros al principio de la pandemia del mes de marzo. Hoy llevamos 70 días que no presentamos, a Dios gracias, muertes por encima de lo que normalmente se da, lo que quiere decir que la pandemia como tal no está afectando el día de hoy a la ciudad. Y ha habido una serie de acciones para poder lograr llegar a esos indicadores. Y empiezo diciendo esto porque hay que entender que cada país maneja diferente la pandemia. Nosotros llevamos un proceso que cumple casi un año de lidiar con China de manera muy cercana. Hay que recordar que en septiembre del año pasado China presentó al Ecuador sus requisitos para poder exportar y presentaba digamos que análisis de mancha blanca,
situación que para nosotros como país productor y la gran mayoría de países productores convivimos con una enfermedad que es endémica para el mundo entero. Hoy no hay un país que declare la no presencia de mancha blanca en sus territorios, y lo tenemos que manejar, unos con más éxito que otros, ¿no? Ahí Ecuador tiene una experiencia por su genética, ¿no? Entonces, digamos que era este choque cultural, el tratar de entender por qué China le hacía tanto, digamos que se exigía tantos controles para una enfermedad endémica en su propio territorio. Pero esa experiencia nos sirvió para entender y prepararnos, porque tenemos todo un equipo que nos acompaña en China, para entender que cuando un país como China te llama la atención o te propone un control, esto es una política mucho más grande que esa relación comercial puntual. ¿A qué me refiero? En el caso del COVID, China ha hecho enormes esfuerzos por tratar de mantener el brote controlado. Y vemos que al día de hoy todavía siguen habiendo brotes, si bien es cierto no en la magnitud que se vieron a principios de año, en enero, pero China mantiene ciertos niveles de brotes. Y sabemos también que hay mucha presión interna porque esos brotes se controlen, porque existe el temor de regresar a las imágenes de Wuhan hace 8 meses atrás. En ese sentido, China ha venido implementando una serie de controles. Nosotros que lo conocemos sabemos que la gente que vive en los edificios pues tiene que presionar un botón o escanear un código, y si el código en el edificio sale rojo, quiere decir que usted, por su celular, saben que ha estado en contacto con una persona contagiada y no puede entrar a ese edificio, sino que el guardia del edificio llama ese rato a la ambulancia para que lo vengan a llevar a un hospital a tomarle la muestra de PCR para conocer si usted está contagiado. O sea, ese es el nivel de tecnología que ellos manejan para tratar de evitar contagios. ¿Qué ha sucedido? Que hace 2 meses atrás, en uno de los mercados más importantes de Beijing e incluso del Asia, donde se comercializan un volumen considerable de productos frescos, productos de mar, cárnicos, etcétera, etcétera, se dio un brote importante de COVID entre las personas que asistieron a ese mercado. Y cuando se empiezan a tomar las pruebas de hisopado, se empiezan a tomar pruebas de hisopado en superficies. Y se detecta una tabla donde se estaba cortando salmón, y digamos que ese resultado motivó un temor referente a si los alimentos podían estar contagiados o no. Ahí vino todo un daño a la industria salmonera, que ha tratado de justificar lo que la WHO, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho. No existe posibilidad de contagio a través de los alimentos. Pero dada esa situación, China decide empezar a hacer otros controles, ¿no?, en alimentos importados, especialmente en la cadena de frío, porque como todos sabemos, los virus se preservan mejor en frío. La gente puede llegar a pensar que no es así. No, los virus se preservan. Entonces, en ese proceso de implementar nuevos controles, China hace 228.000 muestras y resulta que encuentra partículas de COVID en cajas exteriores y en la pared de un contenedor. ¿A qué me refiero con cajas exteriores? Quienes estamos en el negocio sabemos que las cajetas de camarón se guardan en cajas que las denominamos cajas máster. Son cajas de cartón corrugado, es decir, no son las cajas del producto, sino aquellas aquellas en las que se guardan cajas de camarón. Entonces, China empieza a hacer estos análisis en superficies y detecta ARN, es decir, restos de ADN, porque los virus no tienen ADN, sino RNA, ¿no? Entonces encuentran estos restos de RNA que dieron positivo para COVID en estas superficies. Restos de ADN que no son contagiosos, que no tenían posibilidad de replicarse, que no tenían posibilidad de contagio, pero, a decir de las autoridades chinas, esos restos eran muestra de que algún tipo de control no se estaba llevando a cabo en el Ecuador. Evidentemente, cuando nosotros recibimos las noticias, nosotros conocemos cuáles son los protocolos de bioseguridad que seguimos. Fue muy doloroso para el Ecuador continuar sus actividades productivas durante la pandemia. Tuvimos una serie de controles por parte del gobierno nacional, restricciones y demás. Pero lo cierto es que ya estaba anunciada la medida de suspensión y tuvimos que trabajar de manera inmediata. Voy a hacer una pausa un momento. Se congeló tu imagen. No sé si podríamos salir y entrar o checar si tú puedes checar ahí si algo, porque te escuchamos bien, pero no tu imagen está congelada. Perfecto, voy a tratar de ingresar nuevamente. O abre otra vez la cámara, a lo mejor ya te vemos bien. Tienes que permitirme, porque sí. ustedes pararon el video, sí, para yo poderlo hacer. Un segundo.
pero no estás, ya estás aquí, ¿no? Nomás dale a la clic a la cámara a ver si ya te podemos ver. Sí, el audio lo estoy probando, entiendo que está bien, ¿verdad? El audio está bien. Perfecto. Estamos resolviendo un problema. A ver, ahí debería estar nuevamente. Ya estamos, bien, adelante. Perfecto. Entonces, se conoce de la sanción. Realmente fue una sorpresa para nosotros porque, como les digo, manejamos protocolos de bioseguridad que incluso se aprobaron e implementaron durante la época del COVID. Pero realmente ya teníamos un anuncio de sanción, no podíamos exportar, o por lo menos estos 3 establecimientos no podían exportar, pero no solo eso, sino se había dañado la reputación del Ecuador, o de la industria camaronera ecuatoriana, sobre la base de información que hasta el día de hoy nosotros como industria privada creemos, respetamos mucho las exigencias de los países de destino, pero nunca consideramos justo que se afecte. Primero, como se afectó, se rechazó todo el producto desde el mes de marzo hasta el 10 de julio de estas 3 empresas, sin ninguna razón, porque de las 228.000 muestras que se hicieron, solamente 6 muestras dieron para RNA positivo, es decir, ADN sin capacidad de contagio, en cajas exteriores y en la pared de un contenedor. O sea, lo de Santa Priscila, que fue la sancionada por el contenedor, realmente fue inaudito, ¿no? Porque sancionaron a una empresa exportadora no por su producto, sino porque en la pared de un contenedor se encontró la traza de un virus que no tenía capacidad de contagio. Realmente para nosotros fue una sorpresa desagradable que se anuncie a través de una rueda de prensa, porque inmediatamente otros países consumidores empezaron a preguntar sobre qué es lo que tenía malo el Ecuador o qué estaba haciendo mal el Ecuador. Y por supuesto que no estamos haciendo nada malo. La Organización Mundial de Salud no lo ha explicado una, sino varias veces, que no existe patrón de contagio o vector de contagio a través de la ingesta de alimentos. Lamentablemente ahora se ha tomado, digamos que esta actitud de testear los empaques de los alimentos, cuando desde el primer día de la pandemia a todos se nos dijo que cuando pidiéramos un delivery a casa, lo que había que hacer era desinfectar las fundas, o cuando íbamos al súper y regresábamos, desinfecte las cajas, saque todo de la funda, no las introduzca a su hogar, porque las superficies pudieran contener, etcétera, etcétera. O sea, era una situación que nos parecía lo más normal, un control que, como les digo, derivó en la sanción de 3 empresas. Hoy esas empresas ya no están sancionadas. Se verificó a través de inspecciones con la autoridad china que las 3 empresas aplican los protocolos de bioseguridad para COVID, que implican el testeo del personal, la desinfección de las superficies, la desinfección de las cajas y las áreas de proceso, pero el daño está hecho. Lamentablemente hoy persisten controles, ya no por la Dirección General de Aduanas de China, pero ahora las ciudades interiores en China están haciendo controles de cajas en bodegas, en restaurantes, cuando la cadena de custodia de esas cajas ya fue rota. Esa caja ya fue descargado el contenedor en el puerto, ese contenedor ya fue, o esas cajas ya fueron cargadas en un camión, ese camión ya se movilizó cientos de kilómetros a una ciudad, fue descargado a un restaurante y ahora se hacen controles en esos restaurantes y se vuelve a controlar las superficies cuando esas superficies han sido manipuladas por decenas de personas y ya no se puede atribuir a que si existe otra vez un RNA no contagioso de virus, resulta que el exportador en el Ecuador a miles de kilómetros está cometiendo algún tipo de falta de carácter sanitario, ¿no? Entonces, ha sido muy complicado, ha sido muy duro para el sector camaronero ecuatoriano tener que defenderse ante una situación que no constituye riesgo de contagio, que es lo que primero deberíamos estar observando. Sin embargo, como somos un sector exportador, cumplimos con los países de destino cuando nos aplican un nuevo requisito, implementamos los nuevos protocolos y ahora la autoridad ecuatoriana está inspeccionando a cada establecimiento exportador a China para poder presentar un informe a la autoridad competente y demostrarle que esos protocolos ya están implementados en nuestro país. ¿Hay alguna actitud de entendimiento de esta situación de parte de las autoridades chinas a la hora de hacer la revisión y de volver a levantar o a dar permiso a las exportaciones? ¿Hay una actitud de entendimiento y de comprensión de lo que nos estás comentando, de que es difícil que estas contaminaciones se den? Sí, lo que ha habido es, digamos, las visitas técnicas con la Dirección General de Aduana, y ellos lo dicen, que comprenden que Ecuador cumple con ciertos protocolos, que el COVID a ellos también les ha exigido implementar controles
que ellos no hacían, ¿no? La Dirección General de Aduanas no hacía controles de COVID a productos de importación y decirle hacerlo recién a partir del mes de junio. Ellos también están, digamos que, presionados por hacer estos controles, entendiendo que la política de Beijing es buscar mantener muy bajos los números de contagio. Entonces están buscando todos los vectores y pidiendo a las autoridades locales y a quienes exporten a China aplicar, digamos que, los protocolos más exigentes para evitar inclusive la presencia de estas trazas, porque claro, saben que es un problema de difícil manejo comunicacional. Si se escucha que mañana hay un brote en Beijing, la gente entra en pánico realmente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy seria. Entonces, son procesos de diálogo. Ventajosamente, como les decía yo, llevamos un año hablando con China por otros temas. Entonces, han habido los canales suficientes para poder entablar cuáles son los protocolos, validarlos con ellos y luego proceder a las inspecciones que derivan en el levantamiento de las inspecciones. Ahora lo que queda, y es lo que yo recomiendo al resto de países, es hagan los controles ustedes mismos y preséntenle a China periódicamente los resultados de esos controles, porque es una alternativa que China nos ha dado. Es decir, a ver, yo no voy a controlar y sancionar en la medida en que Ecuador, a través de sus autoridades competentes, controle y sancione. Entonces la autoridad competente ecuatoriana ya entendió y el cronograma de inspecciones se va a anunciar en los próximos días. El 100% de los establecimientos que exporten a China van a tener que pasar por esta nueva inspección que se centra exclusivamente en los puntos críticos de posible contaminación por COVID. Aun cuando, reiteramos, la Organización Mundial de la Salud establece que de los 22 millones de personas contagiadas por COVID, no existe una que se ha contagiado por ingesta de alimentos. Si hiciéramos un análisis rápido, por ejemplo, la situación de las exportaciones se iban a ver afectadas por la situación de la pandemia y la baja de la economía, ¿no? Se iban a ver afectadas las exportaciones de Ecuador. Con estas sanciones, ¿qué porcentaje crees que se vio afectado más que si no hubiera habido esas sanciones? Pues yo creo que el efecto lo aceleró la sanción. Las tres empresas afectadas equivalen al entre 25 y 27% de las exportaciones a China. Sin embargo, ya las medidas de restricción, el COVID como tal, había afectado al mercado de consumo de camarón. Nosotros conocíamos que había ciertos inventarios que no se habían consumido del todo porque el consumo de China estaba afectado justamente por la pandemia. Entonces, digamos que la medida de restricción o de sanción a estas tres empresas aceleró algo que ya se discutía en Ecuador. Es decir, el mercado no está en condiciones para soportar 125, 130, 140 millones de libras mensuales que provienen del Ecuador. El mercado está dando una señal al Ecuador y es que tiene que ajustar su volumen de producción para que no tengamos estos problemas que lo que hacen es seguir afectando el precio internacional. Entonces, si sumamos el efecto de la medida de suspensión más el ajuste que Ecuador está realizando en su volumen de producción y exportación, tenemos el resultado que se vio en el mes de junio. En el mes de junio ya no se exportaron las 150 millones de libras que se exportaron, sino se exportaron 120, y de esas 120, 60 millones de libras fueron a China. El mes de julio ya fueron 95 millones de libras, es decir, hemos caído casi un 50% frente a la exportación del mes de mayo, y ese mes de julio nos da como resultado solo 20 millones de libras exportadas a China, cuando en el mes de mayo fueron 110. Entonces, vemos cómo tanto el volumen de producción, el procesamiento y la exportación caen, y esa venta china tan marcada que llegamos a tener del 72-75% de nuestra producción, hoy equivale más o menos al 20%, hoy más o menos equivale al 28% con las cifras del mes de julio. Entonces, son dos efectos que se han sumado, el de la sanción, pero no significa que porque las empresas ya no están sancionadas, el volumen de Ecuador volverá a los niveles de junio o de mayo. No, porque el mercado ya venía dando señales de afectación. Más o menos se estima que el promedio de exportación de Ecuador para los meses que queda será de entre 90, con suerte, a las 100 millones de libras al mes, posiblemente incluso este mes menos, este mes posiblemente 80, pero evidentemente hay ciertos momentos en que Ecuador algo sube, pero ya no veremos al Ecuador de las 128, 130 millones de libras en lo que queda del año. Posiblemente en el 2021 tampoco. Con esa estimación de producción que en lo que queda del año, ¿tú crees que va a cerrar con cuánto a la baja en comparación al año pasado? Habrá un 5% a la baja. ¿Por qué no baja tanto el total?
porque Ecuador empezó muy bien los primeros años, desde el punto de vista ecuatoriano, por supuesto. Nuestra tasa de crecimiento al primer trimestre era cercana al 26%, enero, febrero, marzo. De ahí marzo tuvo una leve caída, abril nos recuperamos y mayo fueron 156 millones de libras, récord histórico para el sector. Entonces, el acumulado de esos esos primeros 5 meses fue algo así como el 19-22%, y con el ejercicio del mes de junio llega más o menos al 18%. Entonces, la contracción no alcanza para que el país caiga a 10% anual. El país caerá más o menos 5% porque hay la inercia del primer semestre. Pero dejando de lado el primer semestre, yo por lo menos prefiero interpretar como que los resultados de COVID para Ecuador recién llegaron el segundo semestre. Es decir, olvidémonos que Ecuador estuvo en COVID el primer semestre. Realmente los resultados de Ecuador se verán segundo semestre de 2020, primer semestre de 2021. Porque a Ecuador el impacto le llegó tarde. Pero el 5% se me hace muy poco, ¿eh? O sea, digo, estamos hablando de cifras catastróficas en la mayoría de los mercados, en productos diferentes al camarón, de cualquier producto, ¿no? 5%, digo, si baja el 5% va a ser muy bueno para ustedes, definitivamente, ¿no? Ahí viene también la interpretación por capítulos. El 5% no se debe al resultado, porque castiga el promedio. Al tener un 18 o 20% en el primer semestre de crecimiento, 5% significa que yo por lo menos he caído un 35-40% realmente. Lo que pasa es que tengo que promediar con una inercia que ya venía arrastrando el primer semestre. Entonces, claro, para el análisis lo que va a pesar es ver lo que va a hacer Ecuador en el segundo semestre, porque el segundo semestre de 2020 se va a parecer mucho al primer semestre de 2021. Sí. El segundo semestre de 2020 se va a parecer mucho al primer trimestre de 2021. Sí, al primer semestre de 2021, es decir, los 12 meses de junio a junio. Es un año más o menos de bajos volúmenes. Exactamente. Exportación y venta. Bueno, y si ha bajado la exportación a China, ¿a dónde se está yendo ese camarón principalmente? Hoy, todos lo conocen, hay mucho proceso de pelado para enviar a los Estados Unidos, ¿no? Ahí hemos tenido la fortuna de que India no ha estado presente, ¿no? O sea, lo que ha hecho Ecuador no es ofertar en Estados Unidos, sino cubrir el espacio que ha dejado India. Y eso que no somos el más grande ganador ahí. El más grande ganador me parece que es Indonesia, quien gana mucha más cuota de mercado de lo que India ha dejado. India volverá, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí empieza este juego de dónde Ecuador ubica, dónde Ecuador coloca, pero con la diferencia que para el mes de agosto, mes de septiembre, cuando se espera que India ya empiece a recuperar su espacio en Estados Unidos, Ecuador ya va a estar en pleno efecto de COVID, es decir, estaremos a un promedio de 85, 90 millones de libras, que ya son mucho más fácil colocarlas en los diferentes mercados, a tratar de colocarlas 130 del mes de marzo de este año. Esta baja de producción que ya se vislumbran, ustedes ya la contemplan en los próximos 7, 8 meses o quizá un año, va a tener un impacto en la cadena de producción ahí en Ecuador. ¿Cómo contemplan manejar ese impacto ahí? La cadena de proveeduría se va a ver afectada también, los proveedores de insumos, en fin. ¿Cómo ven esa perspectiva? Bueno, aquí hay dos mensajes, ¿no? El primero es que es mejor trabajar con un volumen que podemos manejar a trabajar con un volumen que está afectando los precios. Porque al final no se trata de cuánto volumen yo vendo, se trata de cuánto facturo. Y hoy Ecuador, con los precios a los que o sea, hay fincas que están al borde de la quiebra, hay fincas que no pueden seguir sosteniéndose con los niveles de precios que tenemos. Entonces, una vez más, no se trata del volumen. La cifra del mes de julio de este año es una cifra exacta al volumen que exportamos en julio del 2020. Es decir, es volver a lo que la industria ecuatoriana era en julio del 2018. Es volver a lo que la industria era hace 2 años atrás, que tampoco nos iba tan mal en materia de volumen. Pero si ese volumen puede significar mejores precios para el Ecuador, yo estoy seguro que el 100% de los productores camaroneros en el país dirán, yo prefiero eso a tener los volúmenes que tengo hoy, pero con el precio que estoy recibiendo al día de hoy. Y lo mismo va a decir el sector exportador. De nada me sirve a mí generar los volúmenes de libras que estoy procesando si no logro ganarme el margen que requiero para poder sostener la inversión que he realizado. Entonces, hay un proceso de ajuste, sí, pero un proceso de ajuste que nosotros aspiramos garantice mejores precios para el productor y unas condiciones mucho más favorables, porque en este momento
lo que un poco se discute es qué tan bajo puede llegar Ecuador. Ecuador creo que ya llegó a su piso hace rato. Y aspiramos nosotros que con estos volúmenes ya le demos una señal al mercado que entienda que de Ecuador no va a salir más volumen y cuidado, si siguieran los precios así, cuidado, desaparecemos Ecuador también. O sea, hay que tener mucho cuidado con el mercado, cómo se va a comportar en los próximos meses, porque estamos hablando de un país que la está pasando bastante mal, digamos que con los precios que percibe, y que ya, digamos que no dio su brazo a torcer, pero sí ha ajustado su modelo de negocio a la realidad del COVID, que es una realidad que en el caso del Ecuador, por lo menos nosotros calculamos, no le permite exportar más de 90 millones de libras por mes. Pero ese ajuste, digamos que se va a dar a la baja, ¿es algo que está consensado o realmente es algo que se va a dar en base a la situación de mercado y cada quien irá decidiendo si se mantiene o no produciendo? Sí, ese es su segundo, porque pretender decirle al productor camaronero cómo tiene que manejar su negocio es muy complicado, son diferentes realidades económicas. Hay productores con tierras privadas, con capital propio, hay otros en áreas concesionadas que tienen algún tipo de crédito o deuda. Entonces, no se le puede decir a todo el mundo, miren, vamos a bajar a X número por metro cuadrado la densidad de siembra, pero el mensaje que ha dado el mercado es claro. Al día de hoy, en el COVID, cuando el 50% de nuestro camarón no tiene consumidor, porque el consumidor, a ver, se acaba de proyectar un estudio el día de ayer sobre el consumo de seafood en los Estados Unidos. El 55% de camarón, porque dependiendo de la especie varía esto, pero el 55% del camarón se consume en restaurantes, el 45% a través del retail, a través de las cadenas de supermercados, cuando las familias compran camarón y lo cocinan. Ese camarón que compran en supermercados y cocinan no viene de Ecuador, viene de otros países porque Ecuador no tiene los niveles de competitividad adecuados en proceso para lograr un precio de camarón de valor agregado atractivo para los supermercados en los Estados Unidos. Nuestros principales mercados allá son las cadenas de restaurantes, hotelería, catering y demás, pero esas hoy no consumen. Entonces, cuando ese 50% del mercado total en los Estados Unidos no consume, y justamente ese es el mercado que nosotros estábamos atendiendo, el mensaje es clarísimo. O bajamos los niveles de producción o no vamos a tener a quién vender muy pronto, que es lo que hemos notado en algunos mercados. Hemos tenido China, pero evidentemente han habido mercados como Estados Unidos, como Italia, que en un momento la exportación a Italia en plena pandemia de COVID, estamos hablando del mes de abril, mayo, cayó 95%. Entonces, si no sabemos leer esas señales de mercado, es decir, que nuestros principales consumidores hoy no están consumiendo y no ajustamos nuestro nivel de producción acorde a esa realidad de mercado, vamos a seguir repitiendo lo que hemos vivido en los últimos 8 meses. Precios muy complicados para el productor. Si hacemos una línea de tiempo al final de los primeros 6 meses del 2021, con una predicción, como tú decías, que va a ser muy parecido ese semestre al último semestre de este 2020, ¿tú crees que la producción y la exportación esté en qué niveles en comparación a los últimos 2, 3, 4 años? Muy cercanas a 2018. Muy cercanas a 2018 y gracias por la pregunta porque me permites complementar. En la medida en que la pandemia no se solucione, en el caso de Ecuador como país camaronero, no hay razones para pensar que hay que empezar a crecer. Ahora, ¿por qué lo digo también así? Dice, bueno, pero entonces quiere decir que la Cámara da el mensaje de que la industria se va a quedar paralizada. No, pero es que hay que tener claro una cosa. El ciclo del camarón es un ciclo bastante corto. Y la infraestructura está ahí. El momento en que el mercado dé señales para volver a crecer, Ecuador crece al siguiente ciclo. O sea, de aquí a 3 meses, Ecuador vuelve a ocupar un espacio de liderazgo como uno de los principales productores, de los principales países productores y exportadores. O sea, el mensaje no es que Ecuador se retira, y miren, la Cámara está diciendo que Ecuador va a dejar de producir, va a dejar un espacio y es el momento de invertir porque Ecuador lo va a dejar. No, o sea, yo creo que es muy buena tu pregunta porque el momento en que Ecuador perciba la señal que el mercado empieza a activarse, es cuestión de encender, o sea, el ciclo es tan corto que permite hacer esos ajustes muy rápido. Sí, no estamos hablando de truchas y salmones que lleva un periodo de 2 años reponer la producción, ¿no? Que eso es complicado. Pero si a finales del primer semestre del 2021 van a andar en la producción parecida al 2018, yo no lo veo mal. Digo, no sé, creo que es un escenario optimista, ¿no? A cierto punto.
Optimista porque la apuesta de Ecuador es que con los niveles de volumen que vamos a empezar desde el mes de julio a arrojar al mercado, ya no debería haber razón, por lo menos desde el lado, desde el lado de vista, desde el punto de vista ecuatoriano, para que el mercado se siga afectando así. Ahora, eso es sobre la variable que controlamos nosotros, que es la variable volumen. Vamos a ver lo que se menciona sobre, y por eso yo siempre vuelvo al asunto COVID, vamos a ver lo que se menciona sobre segundas olas de contagio, se habla mucho de una vacuna, por eso yo me cuido mucho, si te fijas, y yo siempre repito, en la medida en que el problema del COVID no se solucione, no hay razones para pensar que el mercado va a cambiar. Y miren lo que hemos visto, ya tenemos varios países con medidas de distanciamiento relajadas que todavía no reactivan sus niveles de consumo, aun cuando las medidas se han relajado mucho, como en España, como en Francia, como en los mismos Estados Unidos. Ojalá, digamos, que ningún país tenga que sufrir una segunda oleada que les exija volver al confinamiento, porque entonces el escenario cambia y empezamos a regresar a niveles de producción del 2016, 2015, 2014, etcétera, etcétera. Esto en el supuesto, no consentido aún, ¿no?, que la situación de COVID no empeora más de lo que ya está, que se menciona mucho la posibilidad de vacunas a partir del 2021, ¿no? Entonces quiere decir, lo que quiero decir es, hemos llegado ya a la meseta y Ecuador se quedará ahí hasta que las señales de mercado lo motiven a nuevamente generar mayores volúmenes. Y también va a depender un poco de la velocidad de respuesta de la India, ¿no? De la producción de la India hasta cierto punto, ¿no? Por lo menos para el mercado americano, ¿no? ¿Cómo ves? Correcto, por eso es la presencia del doctor Manoj en Aquaexpo la próxima semana está justamente organizada para que él nos responda. Mucho se habla de India, de que posiblemente va a caer un 20% su volumen para el 2020. Hay el retraso de la siembra motivado por el brote de COVID entre marzo y abril. Por eso es que la cosecha está saliendo más tarde. No se sabe cuál es el volumen que van ellos a mandar hacia los Estados Unidos. Ellos también tienen un mercado que estaba creciendo algo en la China. Más o menos el 18% de las importaciones chinas de camarón provenían de la India. Así que estamos a la expectativa. Es el más grande productor y exportador en el mundo. Así que es otra cuñita para el Aquaexpo la próxima semana. Esperamos la información que nos pueda dar el doctor Manoj la próxima semana en el evento. Claro, bueno, otro tema, el último tema que tenemos ahí en puerta es, hay un tratado de comercio en negociación entre México y Ecuador y hay una expectativa de que el camarón entre en ese tratado, porque es un tratado no solo de camarón, sino es un tratado de comercio general, ¿no? Y ¿es realmente el mercado mexicano un mercado atractivo para Ecuador? Con todo el cariño que le tengo yo a México, porque tengo grandes amigos mexicanos y hasta familia mexicana, todos los mercados son importantes para el Ecuador. Y se los pongo de esta manera. Ecuador es un país exportador. Ecuador tiene 16,5 millones de habitantes. Las industrias que quieren crecer en este país tienen que mirar afuera, no pueden mirar al mercado interno. Si nosotros produjéramos camarón para el mercado interno, deberíamos producir el 2% de lo que producimos al día de hoy. El mercado es muy pequeñito, ¿no? Por eso les digo que todo mercado para nosotros es importante, porque en una industria creciente, en una industria eficiente como la ecuatoriana, cualquier espacio donde podamos colocar producto, lo hacemos en Colombia, ¿no? Es un mercado que equivale al 1% de nuestra venta. Lo hacemos en Chile, donde hay un importante posicionamiento de la marca Camarón de Ecuador. Lo hacemos en Argentina, aun cuando nuestro gran mercado es China o nuestro gran mercado es la Unión Europea o los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿pueden haber ventanas de tiempo donde el camarón ecuatoriano puede ingresar a México? Creo que sí, ¿no? Evidentemente, el que juega local siempre va a tener las ventajas. Yo también me quería referir a tu pregunta porque he leído muchas expresiones referente al temor que se tiene de la entrada del camarón ecuatoriano al mercado. Lo vivimos con Brasil. Con Brasil fue durísimo el ingreso de nuestro camarón allá. Los productores locales mencionaban muchos temores referente al ingreso de nuestro camarón. Y yo siempre decía lo que repito ahora a ustedes. Cuando nosotros entramos a un mercado, buscamos que el mercado crezca. No buscamos directamente ganarle cuota de mercado al productor local. El productor local tiene la ventaja de que el producto es fresco. Nosotros entramos con un producto congelado. Evidentemente, por toda la trayectoria del camarón de Ecuador, ustedes lo descongelan y es como que lo hubieran obtenido del mar, porque
todo nuestro clúster, tú lo conoces, está muy cerca. Entonces, las fincas camaroneras están tan cerca del área de procesamiento que la calidad se preserva bastante bien. Esa es una de las ventajas que tiene ser un país pequeñito. Tenemos la aspiración de que el camarón ingrese, sabemos en qué estatus está la negociación. Es una negociación dura, como toda negociación comercial. En México también está exigiendo el ingreso de su industria de vehículos. Nosotros tenemos una industria de vehículos muy pequeñita, de ensamblaje. Ecuador no es pues el productor, el ensamblador de vehículos que exporta a América del Sur, no, para nada. De aquí viene mucho vehículo de Colombia, viene vehículo coreano, viene vehículo... Y tenemos un par de ensambladoras que evidentemente ven con temor a la industria más grande ensambladora de vehículos de Latinoamérica, posiblemente la mexicana, ¿no? Que ya nos vende vehículos, ¿no? Y ellos también expresan su expectativa sobre cómo se va a liberalizar, ¿no? Pero, como les digo, es de interés, yo lo he dicho frontalmente en todos los medios de prensa, estamos hablando en este momento sobre el tema sanitario en el acuerdo. Hay normas internacionales, equivalencias sanitarias. México tiene todas las enfermedades, mancha blanca y otras que Ecuador ha declarado ante la OIE. Ahí no hay mucho temor por el carácter sanitario que pudiera significar el Ecuador con el ingreso de sus productos. Yo soy fiel creyente del libre comercio. O sea, creo que el comercio hay que liberalizarlo para mejorar las opciones que tiene el consumidor. Pero le soy sincero también. O sea, creo que hay un mercado limitado. Todos los mercados nos atraen, pero si me preguntan si el camarón de Ecuador puede desplazar al camarón local en México, tampoco. Es como pretender que nos fuéramos que jugáramos una Copa América en México y que la selección ecuatoriana fuera a jugarle de igual a igual a la selección mexicana. O sea, siempre el local tiene muchas ventajas. Hay un tema de subsidios ahí que luego se escucha también, que el costo de producción en Ecuador es más bajo que en México, obviamente por el tamaño de la industria, las economías de escala, pero también posiblemente algún subsidio al diésel o algún subsidio que no se tenga en México. ¿Tú sabes algo del tema? Claro, varias cosas. A ver, la primera, pretender que un país dolarizado tenga una estructura de costos más barata que un país con moneda local es desconocer que la moneda local es la herramienta más grande que tiene el sector productor local o exportador. Si nosotros pudiéramos sumar las veces que el peso mexicano se ha depreciado frente al dólar americano, vean, y la acumulamos, o sea, no quisieran ser nosotros cada vez que el dólar se fortalece, porque nosotros exportamos en dólares, porque producimos en dólares, y no hay tipo de cambio que a mí me premie como exportador, como sí sucedía hace 25 años atrás, antes de la dolarización, cuando yo traía dólares, los transformaba al sucre, que era mi moneda, y me premiaba con el tipo de cambio a la baja o lo que sea, ¿no? Entonces, partiendo de que el Ecuador es un país dolarizado, es muy difícil pensar que la estructura de costos del Ecuador es más baja. Que hay eficiencias que se pueden lograr por economías de escala, por supuesto. Que hay eficiencias también derivadas de 50 años de tradición, porque es una industria muy madura, la industria camaronera ecuatoriana, eso es otra cosa, ¿no? Hay una madurez, y por eso en los eventos Acuexpo yo siempre digo, esta es la vitrina. Si hay que venir a aprender de acuicultura de camarón, es aquí en Ecuador, porque aquí están las eficiencias, y llévenselas y aplíquenlas ustedes también. Sobre el tema de los subsidios, el tema del subsidio al combustible, ese es un subsidio o es un precio diferenciado, como se lo llama aquí en el Ecuador, que se ha venido reduciendo sustancialmente, especialmente porque el gobierno ecuatoriano no tiene más recursos para subsidiar o dar precios diferenciados. Hoy en día, el diferencial por galón de combustible entre el precio oficial y el precio diferenciado, que reciben todas las actividades pesqueras, como sucede en México también, y que reciben la actividad acuícola aquí en el Ecuador, es entre 8 y 10 centavos por galón, porque tiene un piso. Eso es lo que no se dice. El subsidio no es un subsidio con un diferencial que indistintamente del precio de venta yo siempre lo voy a tener. Tiene un piso en 1.05 el galón, y el precio oficial hoy está en 1.16 o en 1.17. O sea, son 10-12 centavos por galón. Y el productor camaronero en Ecuador puede llegar a utilizar hasta 800 galones de combustible por hectárea por año, ¿no? O hasta 400, dependiendo de su nivel de eficiencia también en el manejo del combustible. En la estructura de costos, cada 10 centavos de combustible equivalen a 1 centavo o menos de 1 centavo de la libra en el costo de producción del camaronero. Entonces, hoy en día, realmente, si es que hay un beneficio dentro de los casi $2 por libra de producción, etc., posiblemente sea de 1 centavo. ¿Que saben dónde se va? Que se va en el dólar, que se va en el salario básico que nosotros tenemos, que es el segundo más alto de América Latina, con $400 por trabajador como salario básico,
más todos los recargos. El trabajador en Ecuador gana 14 salarios al año, no gana 12, porque recibe 2 más por ley. Y aparte recibe el 15% de repartición de utilidades a trabajadores previo a la repartición de utilidades a los accionistas. Entonces, los recargos que nosotros tenemos, me van a hacer llorar con todo esto, pero en la realidad, los recargos que nosotros tenemos en la estructura de costos, más el dólar como moneda dura, créanme que pretender que la estructura de costos nuestra es más baja que en cualquier lugar del mundo, es muy difícil y eso está publicada la información de nuestro sector, ¿no? Pero ojalá, yo aspiro finalmente, para no llevar más tiempo esa pregunta, que realmente el acuerdo se concrete. Nosotros no somos un sector que llega a robar cuotas de mercado, ¿no? Encontramos nuestro nicho, participamos. Hoy estamos muy enfocados en aquellos mercados de entero. Si el mercado mexicano pues, no acepta el camarón entero, entonces no es el mercado para nosotros. El valor agregado para nosotros, las colas, los pelados y demás, nuestro costo de proceso nos deja fuera del mercado. En este momento estamos tratando de aprender a hacerlo. Pero Ecuador exporta el 80% de su camarón en entero, porque costo de proceso, todos nuestros competidores tienen un costo de proceso por libra mucho inferior. Entonces, les estoy dando miles de recetas a través de las cuales ustedes pueden lograr la preferencia del consumidor en un retail en México contra este camarón de Ecuador que es caro. ¿Qué es lo que logramos nosotros? Que quienes no comían camarón empiecen a comer camarón en restaurantes, en hotelería, con ciertos niveles de calidad que sí, con mucha humildad les digo, tenemos nosotros, y sí podemos lograrlo. Es decir, llegar a esos segmentos de catering, hotelería, cafeterías, restaurantes, con un producto de muy alta calidad para food service, que no compite necesariamente con un producto local que a veces por valor agregado se vende en supermercados, ready to eat, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo no le tuviera mucho temor a ese ingreso del camarón nuestro. ¿Tú crees que ese tratado se pueda lograr o finalizar o concretar? ¿En qué términos de tiempo calculas? Entiendo yo que el proceso de negociación está muy cercano a finalizar. Evidentemente, una cosa es finalizar el proceso de negociación, otra cosa es el proceso de la firma y entrada en vigor del acuerdo. Claro. Pero el interés del Ecuador está planteado porque es la primera condición que ha puesto la Alianza del Pacífico para formar parte de ese que es un acuerdo mucho más amplio. Entonces, Ecuador está muy interesado en cerrarlo ya. México también ha planteado ciertas canastas de partidas arancelarias, de sus partidas arancelarias que quiere que Ecuador le libere, como le digo, el tema de vehículos. A mí me interesa, por supuesto. Yo soy fanático de marcas de vehículos que se ensamblan en México, así que contentísimo que el vehículo baje, porque aquí en Ecuador un vehículo cuesta el doble que en cualquier lugar del mundo. O sea, si ustedes ven un vehículo que cuesta $25,000 en los Estados Unidos, en Ecuador puede costar fácilmente $52,000, porque todos los aranceles que se le recargan son extremadamente altos. Entonces, con eso les doy un indicador de cómo la economía ecuatoriana es muy cara, o sea, es muy poco competitiva para exportar. Entonces, hay interés de parte de grupos empresariales muy grandes realmente que la economía ecuatoriana se libere y empiece a firmar acuerdos comerciales. Así que yo creería que en el mes de septiembre se puede anunciar ya la finalización de las negociaciones y luego ver la entrada en vigor del acuerdo que debería ser dentro de este mismo año, como les digo, porque la intención es apuntar hacia la Alianza del Pacífico. Muy bien, pues te agradezco muchísimo tu sinceridad, tus respuestas muy puntuales, no le diste la vuelta a ninguna, todo nos contestaste con capacidad y con precisión, y te agradezco tu participación. Estamos sobre el tiempo, creo que estamos nos quedan unos minutos, 10 minutos que podemos dedicar o 15 minutos a leer algunas preguntas. Tenemos aquí algunas preguntas en el icono de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Si lo ubicas, ahí sí lo puedes abrir. Ahí hay algunas preguntas el Q&A. Que tú mismo puedes escoger, leer la pregunta y responderla. Podemos ir de una por una o tú vas sorteando las que tú consideres necesarias. Sí, a ver, aquí hay algunas. La primera, para hacerle honor al evento, nos preguntan, hemos participado durante muchos años en Aquaexpo en Guayaquil, ¿cómo será y qué costo tendrá este año nuestra participación virtual? Muy sencillo, ustedes deben conocer a Gaby Nivelo, la gerente comercial de la Cámara. Pueden escribirle a Gaby, encuentran su contacto en la página web de la CNA, para que les dé todos los detalles de cómo participar, ya sea virtualmente en la exposición o inscribirse a las conferencias. Me preguntan también, ¿cómo puede Ecuador volver a arrancar cuando el mercado dé señales optimistas?
si la economía del camaronero va a estar golpeada, especialmente algunos productores grandes y medianos, no se diga la de los pequeños productores. No va a ser un proceso fácil, ¿no? Yo solo lo que he mencionado es que hay una infraestructura, ¿no? Que esa infraestructura estará lista al momento en que el mercado dé señales. Hasta el día de ayer he estado hablando con las autoridades del gobierno nacional justamente para verificar dónde nosotros tenemos sobrecostos. Por ejemplo, hay sectores agrícolas que hoy están solicitando servicios o productos financieros para poder sacar adelante su producción. En el caso del Ecuador, el 30% de las fincas camaroneras están ubicadas en zonas concesionadas por el Estado. Si bien es cierto, esas zonas son una concesión, que puede sonar algo atractivo, decir, bueno, no tiene el costo de la tierra, sí lo tiene porque se lo alquila al Estado, pero ese territorio no constituye una garantía para el productor camaronero ecuatoriano. Es decir, no puede acercarse a un banco a pedir crédito sobre ese territorio porque es una zona concesionada. Esos son temas que estamos conversando con el gobierno nacional para buscar la alternativa de que sí sea considerado, aunque sea la biomasa que está sembrada en esa finca, como un colateral para créditos, ¿no? Se supone que el tratado con México quedará aprobado antes del 7 de febrero. Bueno, una cosa es la aprobación, pero otra cosa es la negociación. Y entendemos que las negociaciones terminan ya en el mes de septiembre y habría que ver cuál es la agenda, ¿no? Para poder, para que entre en vigor ese acuerdo comercial. Como les digo, el interés de Ecuador, más allá de lo que se puede lograr con México, es que es la puerta de entrada a la Alianza del Pacífico, donde están México, Perú y Chile. Camarón que no se exportó a julio, lo mantienen en agua, lo dejan crecer, lo sacan, lo almacenan, buscan otros mercados. Normalmente el camarón que se deja de exportar en julio, digamos que hay varios productores que toman la decisión de dejarlo crecer aún más para apuntar a tallas más grandes, aspirando que el siguiente mes los precios se recuperen. No ha funcionado en algunos casos esa estrategia porque hemos tenido precios a la baja, pero gran parte del producto se queda en piscinas. Ecuador no tiene una capacidad de congelación importante, es decir, no lo puede sacar, procesarlo y congelarlo, y la que tenemos normalmente está ocupada, ¿no? Por eso les digo, Ecuador es un país netamente exportador, no jugamos con inventarios dentro del país. Esas son un poco las preguntas. No sé, Salvador, si tú has ubicado alguna otra. Hay unas más arriba, creo que empezaste ¿Sí? un poco abajo, si tú le das hacia arriba al scroll, vas a ver ahí algunas preguntas sobre el mercado y eso, ¿no? Sí, Sí, no, yo lo hice más bien para no dejar quienes respondieron primero. Siempre las últimas se leen más rápido. Ahí dice, ¿qué está haciendo Ecuador para diversificar su mercado final y no depender tanto de China como comprador principal? Definitivamente mirar aquellos otros mercados tradicionales. Estados Unidos y Europa son sin duda nuestros principales destinos luego de China. A Estados Unidos hemos exportado mucho en los últimos meses. Europa algo se ha recuperado. Lamentablemente Europa no presenta una recuperación importante. Yo mencioné hace poco, el mercado italiano se derrumbó totalmente en el mes de marzo, cayó un 95% su compra. Se ha tratado de incursionar en valores agregados, en pelados y demás. Es muy difícil llegar a ese costo de proceso, que como les digo, Ecuador no la tiene fácil en ese sentido. Pero ha generado resultados. Este mes de julio la exportación a China representó el 28% de nuestra venta total, frente a mayo que fue el 76%. No digo que nos quedaremos en el 28%, posiblemente crecerá algo en los siguientes meses, especialmente en el mes de septiembre, no tanto en agosto, porque China reactiva su demanda ya de cara a las compras para Año Nuevo, especialmente a partir del mes de octubre. ¿Cómo afecta la venta del camarón en la Unión Europea? Sí, se afectó, ya lo dije. Nosotros tenemos 3 mercados importantes en la Unión Europea: España, Francia e Italia. Italia desapareció durante el COVID, algo se ha recuperado. Francia y España se afectaron menos, pero, y me refiero siempre a volumen, no me refiero a los precios, que eso sí, cayeron y no han tenido recuperación, pero sí han tenido ciertos niveles de compra que nos han permitido vender volúmenes no cercanos a los del año anterior, más cercanos, como les decía yo, a 2018. ¿Crees que el precio ya tocó piso o crees que baje aún más? Yo todas las noches pido que el precio ya toque piso, porque realmente el productor ecuatoriano la está pasando muy mal ahora. Todas las inversiones se detuvieron, todos los planes de expansión se detuvieron, las cuentas por pagar es lo único que ha aumentado. Hoy en día las fábricas de alimentos son las grandes financistas de todo el sector camaronero, no aquí, en todos lados del mundo realmente, porque es el factor más importante de los costos de producción.
y las fábricas de alimentos han sido realmente actores que han sostenido a la industria con volúmenes importantes de recursos que están entregados en la forma de alimento y que están a la espera de que en el próximo ciclo haya un cobro y ese cobro les permita a los productores pagar, ¿no? Pero realmente es una situación muy dura que, como yo lo converso con la gente de la industria, no es exclusiva al sector camaronero. Si vemos los números de la industria salmonera, si vemos los números de la industria cárnica, tantas otras industrias que la están pasando mal, estamos en un modo sobrevivencia en este momento. Por eso esperamos con muchas ansias realmente la recuperación de la salud de la gente a través de una vacuna. ¿Crees que es difícil predecir el piso todavía a estas alturas? Es difícil, pero lo que sí se ve es que ya hay una respuesta de Ecuador ante la situación de precios. Los volúmenes que se están mostrando ahora, la estadística que está difundida por la Cámara ya del mes de julio y la que vamos a difundir en el mes de septiembre, correspondiente al mes de agosto, a mediados, unos 20 días más, es muestra de que Ecuador empieza a reaccionar ante esta situación de precios, ¿no? Una situación que los volúmenes que mostramos en el primer semestre no se van a repetir por lo menos en 12 meses. Como yo les decía, este primer semestre va a ser muestra de lo que va a pasar hasta el 2021. Muy bien. Bueno, pues hay más preguntas. Nosotros te vamos a mandar las preguntas. Hay algunas personas que te saludan, que te mandan felicitar. En fin, te vamos a mandar toda esta información para que tú la tengas ahí, para darle respuesta a los que tú consideres que quieres hacerlo. No me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por tu participación. Hay algunos comentarios, también te los vamos a mandar, de felicidades, de una charla productiva, puntual, explícita, lo cual te agradecemos. Nos vemos virtualmente en Aquaexpo, en las fechas, y las repites para la audiencia. Aquaexpo El Oro, ¿son los días qué? 26 y 27 de agosto, es decir, la próxima semana. Ya estamos en una semana de Aqua. Sí, va a ser una jornada en la que vamos a hablar de estos temas, ya con la expertise de quienes realmente conocen, que son expertos en mercado, que conocen de la realidad, no solo del Ecuador, sino del resto de países, cómo se comportan, no solo los productores, sino los mercados también, porque es lo que más nos interesa. El productor nos puede dar, digamos, que la descripción de lo que va a hacer en base al contexto del día de hoy, pero la proyección de lo que puede suceder a los mercados nos puede dar una luz un poquito más, o aclarar un poquito más el panorama y qué esperar, por lo menos en lo que queda de este 2020, y aspirar que las noticias referentes a las medidas de restricción, que son las que mandan realmente en el consumo. Si yo no puedo salir a consumir a restaurantes y prefiero consumir en casa, y no soy conocedor de cómo se cocina un producto del mar, un camarón o un salmón, voy a optar por otra proteína. Y lo que debemos, digamos, que impulsar como sector camaronero regional no es tanto la lucha entre nosotros, sino cómo nosotros le podemos ganar más espacio a ese plato de proteína terrestre que todavía en muchos países de destino sigue siendo preponderante frente al resto de proteínas. La proteína acuática todavía no ha logrado ganar ese espacio en el plato de los comensales en sus hogares, y es ahí donde deberíamos trabajar en conjunto para lograr que se coma más seafood, más productos del mar, por lo menos 2 veces por semana. Ganamos muchísimo mercado. Lo que tienen que hacer los países productores de camarón es buscar cómo hacer ampliar la torta del mercado de consumo de camarón en los principales mercados de destino, y no tanto fijarse en quién le quita cuota de mercado al otro, porque realmente ahí no vamos a lograr crecer tan rápido como quisiéramos. Muy bien, 26 y 27 de agosto es jueves y viernes de la semana próxima. Las personas que están interesadas entran a la página web de Aquaexpo, ahí encuentran en dónde registrarse, ¿verdad? O sea, se registran ahí. ¿Hay un costo para el asistente? Sí, muy rápidamente. Hay un proceso de inscripción que es muy sencillo, y luego reciben un correo con las instrucciones de cómo proceder con el pago. Hay costos diferenciados, dependen de lo que ustedes quieran hacer, como cuando van a la aerolínea y deciden llevar valija o no llevar maleta, o regresar el mismo día, o quieren cambiar la fecha del vuelo sin previo aviso, etcétera, etcétera. Aquí es igual. Si ustedes van a asistir a la conferencia, durante los días de la conferencia tienen un costo, pero si ustedes no están seguros si su agenda les va a permitir participar de todas, y quieren acceder a la información, ver el video de la conferencia que va a estar disponible en la página web, tienen otro costo que les va a poder permitir acceder a toda esa información a lo largo de X número de semanas, aun cuando ustedes no hayan podido participar de la sesión en vivo. Entonces,
con esto con lo que les quiero decir es que hay costos para cada una de las realidades y las situaciones horarias de los profesionales que van a participar de Aquaexpo. No tienen que pagar el full price si van a participar los 2 días, pero si tienen dudas de que puedan estar sentados las 2 horas de tal o cual conferencia y realmente les interesa poder acceder a ellas, pagan el full price y ustedes con su código van a poder acceder a los videos grabados de las conferencias que se dictan esos días. Muy bien, José Antonio, pues muchísimas gracias. Nos vemos el jueves y viernes en Aquaexpo, El Oro. La audiencia, muchas gracias por su asistencia, por su seguimiento, por asistir a estos diálogos de Panorama Acuícola, esta vez con José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador. Nos despedimos. José Antonio, muchas gracias. Cortamos transmisión. Estaremos en contacto próximamente. Hasta luego. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos.